primeramente, antes del año 1989, que yo oigo esta conversación de Fidel con su ministro del Interior con relación a la droga, que ya ahí compruebo que es Fidel Castro el que está dirigiendo la droga y que está dándole instrucciones a su ministro del Interior, pues entonces ya para mí el lugar donde yo tenía a Fidel Castro, que para mí era un dios, era un ídolo, era un hombre que por el cual yo no solamente estaba dispuesto a dar la vida, sino que deseaba dar la vida por Fidel Castro. Todo ese lugar donde yo tenía a Fidel, que para mí era lo más puro que existía, como hombre, como dirigente y como político en el mundo, se me vino abajo cuando oigo que es Fidel el que está inmerso en este proceso de la droga. Y entonces donde digo que ¿qué yo hago allí protegiendo a un narcotraficante? Yo no puedo proteger a un hombre que ya yo he perdido la confianza en él. A partir de ese momento empiezo a cuestionar y empiezo ya no a justificar, sino a criticar en mi interior, en mi persona, que Fidel tenía una doble vida. Fidel era un hombre que expresaba públicamente una cosa, le pedía al pueblo sacrificio, le pedía al pueblo trabajo, le pedía al pueblo esperanza en el proceso revolucionario y que eran necesarias todas estas carencias que tenía el pueblo. Y por otro lado veía que había un divorcio con la vida privada de Fidel, donde era una vida de opulencia, donde era una vida que no había carencias de ningún tipo, donde era un hombre que tenía una vida que parecía un monarca, un rey, un jaque, tenía yates, tenía islas privadas, tenía cotos de caza para cazar patos, tenía más de 20 residencias en todo lo largo y ancho de la isla. Y entonces ahí es donde yo empiezo a cuestionar esto y digo, esto no es el Fidel que el gobierno cubano le está vendiendo al mundo, este es otro tipo de Fidel. Pero hasta ese momento, hasta que no llegó ese momento que yo oí la conversación de Fidel con su ministro del Interior, yo justificaba todo esto pensando que Fidel se había sacrificado mucho para lograr la revolución. Había estado en el exilio, había estado preso, había estado en la Sierra Maestra, había padecido mucho. Yo trataba de justificar eso para quedar bien conmigo mismo, pero a partir de que me doy cuenta que Fidel en realidad era un narcotraficante, pues entonces empiezo a cuestionar toda esta vida de Fidel. Cuando en el año 1994 yo decido ya, porque tengo las condiciones requeridas que se exige para mi jubilación, lógicamente cuando planteo eso no le gustó a Fidel para nada. Y entonces me explican, ellos querían que yo siguiera trabajando dentro del sistema, dentro de la seguridad, para seguir brindando mi experiencia y mis aportes, ¿no?, a la seguridad. Pero en la reacción de Fidel, ya cuando yo seguía insistiendo en que yo lo que quería era jubilarme y me propusieron muchas cosas y muchas personas hablaron conmigo, de oficiales, de jefes que yo tenía, y yo seguía que quería jubilarme, pues lógicamente la reacción de Fidel fue entonces enviarme a una prisión. Y entonces me acusan de insubordinación y voy a una prisión y cumplo 2 años en esta prisión. Y el objetivo era para intimidarme a mí, en el sentido de que si por nada, solo por el hecho de separarme de Fidel, me enviaban a prisión, si yo comentaba algo de lo que yo tenía, de la información que yo tenía, pues me podría pasar algo todavía peor. Y además de eso, para que mi caso, que en aquel momento era el primer escolta de Fidel, el único escolta de Fidel que había pedido por voluntad propia separarse de Fidel, que otros compañeros míos de la escolta no siguieran mi ejemplo, porque le iba a pasar lo mismo que a mí me estaba pasando, o sea que podía ir a prisión por eso. Entonces la reacción de Fidel fue esa, pero además también Fidel fue una persona que no tuvo en cuenta todos los riesgos que cubrí por él, todo el trabajo que pasé con él. Yo pasé con Fidel más tiempo que con mi propia familia. Yo he dicho que yo vine a conocer a mi segundo hijo 3 meses después que nació. No tuvo ni siquiera la gentileza, la delicadeza, el agradecimiento hasta cierto punto de llamarme y preguntarme, Sánchez, ¿te quieres retirar, te quieres apartar de mi lado? ¿Cuáles son las razones? Esa era una respuesta lógica y entendible, pero Fidel no hizo eso. Fidel lo que hizo fue mándelo a la cárcel para que no sirva de ejemplo y para que no hable nada de lo que se ha informado aquí. Eso fue lo que pasó Fidel, fue un ingrato en ese sentido.
Yo empecé a escribir el libro en Florida, en Miami. Y entonces ahí en Miami no tenía miedo. Yo en realidad miedo tenía en Cuba. ¿Por qué? Porque ya en Cuba yo había sufrido prisión por ni siquiera cometer un delito. Y pensaba que en cualquier momento me podían enviar a prisión nuevamente, porque desde que salí de la prisión, de cumplir los 2 años en la prisión, siempre tenía detrás de mí a la seguridad cubana, siguiéndome para ver los lugares donde yo iba. Incluso iba a casa de mi mamá, iban detrás de mí, iba a visitar a un familiar, iban detrás de mí, iba a comprar alimentos en la esquina y tenía una persona detrás de mí. En la Florida tomo mis medidas, yo sé cómo reacciona el gobierno cubano ante estas cosas que por supuesto no le gustan, y sé lo que puede hacer, pero es que en Estados Unidos yo cumplo las medidas de no andar solo en lugares públicos y siempre ando acompañado, siempre tengo afortunadamente amigos míos que salen conmigo, que me cuidan, y porque comparten conmigo las ideas que tengo y comparten conmigo todo lo que he escrito en este libro, y ellos se han brindado voluntariamente para cuidarme, y estamos preparados para cualquier cosa.